Por lo que no la conocen, la doctora Alejandra es la esposa de William, es residente del segundo año de oftalmología en Colombia, así que nos ha acompañado en este viaje. Qué bueno que hayas decidido venir, William, sin más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a centrar la charla en estimulación cerebral profunda, que por sus siglas en inglés sería Deep Brain Stimulation. Entonces todo esto se trata de neuromodulación, es decir, cambiar circuitos en el cerebro. Si nosotros pensamos en el cerebro como un circuito que tiene actividad eléctrica, podemos hablar que nuestro cerebro tiene hasta 20 watts. Podríamos, con la energía que gastamos en nuestro cerebro, que es el 20% de la energía corporal, encender un bombillo. Entonces, cuando pensamos en los problemas que ocurren en los circuitos, podemos compararlo con, esto anda aquí, con la luz de nuestra casa. Si yo enciendo un secador en un cuarto, puede ser que la luz de la cocina no tenga problema, siga funcionando igual, pero puede ser que se me baje la luz del baño, porque estoy usando mucha energía. Ese es el principio básico de lo que pasa con los circuitos cerebrales cuando hay alteraciones motoras o alteraciones emocionales, como son los trastornos psiquiátricos. Hay un circuito que está con mucha actividad y al tener mucha actividad, ese desequilibrio genera que haya poca actividad en otro circuito. Entonces, específicamente, por ejemplo, en el Parkinson, hay una hiperactividad en los ganglios basales que hace que la corteza se inhiba y por eso el paciente no puede moverse muy bien. Esto ya está demostrado en algunos trabajos, como por ejemplo en este trabajo de depresión, donde esta área roja que ustedes ven acá, que se llama el área del cíngulo 25, ¿alcanza a abrirla? Sí. Está hiperactiva en los pacientes con depresión. Entonces, con resonancia funcional demostraron que cuando esta área está funcionando demasiado, que está en rojo, todo el resto de áreas que están en azules dejan de funcionar. Y son áreas que tienen que ver con la motivación, con la emoción, con la alegría, de tal manera que el paciente está deprimido porque tiene un trastorno eléctrico en su cerebro. Por tanto, si yo controlo esta hiperactividad, el resto de áreas que estaban apagadas se empiezan a encender. Entonces yo, con un electrodo pasando corriente, puedo hacer que se inactive esta área y se enciendan las áreas de la emoción y tratar la depresión. Nosotros lo hemos demostrado también en agresividad. Este es un trabajo donde nosotros mostramos cómo si yo activo un electrodo en el hipotálamo posteromedial, se me inactiva la actividad, por ejemplo, de la amígdala cerebral, que tiene que ver con la agresividad. Entonces funciona equilibrando circuitos cerebrales. ¿Y la estimulación cerebral profunda qué es? Pues es colocar unos electrodos, que no son más que unas siliconas, que tienen al terminar unos contactos eléctricos en determinadas regiones del cerebro. En núcleos cerebrales, es decir, de grupos de neuronas, o en circuitos. Entonces estamos hablando hoy en día de que nosotros no estamos estimulando un grupito de neuronas, sino que esas neuronas van a estimular muy cerca y muy lejos circuitos que tengan que ver con la emoción, en caso, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Ideas obsesivas, ansiedad, etcétera, o con circuitos motores. Entonces yo estoy alterando todo un circuito a través de un electrodo. De tal manera que no es solamente un grupo de neuronas, sino todo un circuito. Hemos demostrado además por microdiálisis cerebral, es un trabajo nuestro donde se coloca una cánula en núcleos de la base, en este caso para Parkinson, y esa cánula a través de osmolaridad puede sacar agua del cerebro. Los propios neurotransmisores los podemos analizar y hemos visto que en la estimulación cerebral profunda para Parkinson, en el globo pálido, en el núcleo subtalámico, lo que se hace es una mayor liberación de dopamina, que es el neurotransmisor perdido en el Parkinson. En agresividad hemos visto que el GABA, que es un neurotransmisor que inhibe la agresividad, se incrementa su producción y por eso los pacientes dejan de ser agresivos. Entonces estamos haciendo una doble misión, cambiar circuitos eléctricos, pero también cambiar el funcionamiento de los neurotransmisores a través de la estimulación cerebral profunda. Esto lo hemos hecho y lo hemos publicado. Entonces, ¿qué necesito yo para hacer una cirugía dentro del cerebro? Entonces, estamos hablando que necesito estimular un circuito, para estimular el circuito, yo voy a necesitar una referencia, lo que llamamos un punto geométrico, porque yo vengo desde fuera del cráneo y tengo que entrar al cerebro.
Para eso existe estos aparatos que se llaman los marcos de estereotaxia, que nos permiten identificar un punto dentro del cerebro con mucha precisión. Todo esto de la cirugía estereotáctica empezó primero con lesiones por termorregulación, es decir, un electrodo se calienta a 80 grados centígrados en su punta, empuja electrones y produce una lesión necrótica. Y esa lesión necrótica también iría entonces a disminuir la actividad eléctrica de un circuito que está incrementado. La evolución de las lesiones es la estimulación cerebral profunda. Es decir, yo inhibir el circuito a través de corriente que puedo controlar, porque a través de un control remoto yo puedo subir o bajar la cantidad de energía que le estoy entregando al paciente. Entonces, básicamente, para poder hacer el procedimiento yo necesito un marco de estereotaxia, porque ese marco de estereotaxia me va a crear a mí un plano cartesiano, el plano cartesiano que conocíamos en el colegio, que nos ponían a hacer X, Y, Z. Básicamente el marco que ponemos no es el que nos va a dar las coordenadas, sino las fiducias, que es este segundo casco que colocamos. Este es un modelo del Excel que tenemos aquí en el instituto. Se crea un plano cartesiano y nos va a dar unas coordenadas para yo llegar exactamente a un punto, ¿sí? Es decir, cuando se lanza un misil, por ejemplo, se sabe exactamente dónde va a caer. Entonces, más o menos ese principio de GPS. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer este programa acá, en El Salvador, en nuestro instituto? Pues lo primero es que tenemos que tener un marco de estereotaxia y tenemos 7, y además llegó el último que se destapó esta semana, que es este que se llama el Vantage, que permite hacer resonancia con el marco puesto, ¿vale? Porque es un marco de fibra de carbono y el arco pues se va a centrar en la región que yo quiero llegar. Entonces tenemos este bello prototipo que nos permite no solamente hacer radiocirugía, sino nos va a permitir hacer procedimientos como la implantación de un electrodo de estimulación cerebral profunda. Este sería entonces el paciente con su marco de estereotaxia puesto y el arco, que ese sí es estéril, que se coloca dentro de la cirugía, y pues es un paciente que está acostado en una camilla. O sea, no necesitamos nada más que una sala de cirugía. Esta sería la visión del neurocirujano. Desde la frente hacia acá, esto es un campo estéril, y de la frente hacia abajo, pues es un campo contaminado, porque necesitamos que el neurólogo interactúe con el paciente. Estas son cirugías que en su mayoría se hacen con paciente despierto, porque si yo quiero tratar un temblor no hay mejor seguimiento y nada mejor que asegurarme que ver que se le quita el temblor dentro de la misma cirugía. Una vez tengo el marco de estereotaxia, tomo unas imágenes, hago una fusión de imágenes. Ustedes tienen unos softwares impresionantes, se marcan unos puntos específicos como las comisuras anterior y posterior, y eso más las coordenadas que tengo, pues entonces me va a decir dónde es el target que tengo las coordenadas que tengo que colocar en el marco. Antiguamente se usaban unos atlas, ya no se usan tanto los atlas porque son imprecisos y cada vez tenemos mejores imágenes. Entonces, si yo quiero colocar mi electrodo aquí en el núcleo subtalámico, que es esta estructura que tiene más hierro, cerca del núcleo rojo, pues yo lo estoy viendo ahí. Esta es una imagen de 3 telas, pero con 1.5 se pueden hacer imágenes muy parecidas. Y luego selecciono el punto de entrada, y para seleccionar el punto de entrada pues lo hacemos en una secuencia de T1 con contraste, donde yo voy a evitar por supuesto los surcos o áreas que tengan vasos. Por eso es un procedimiento muy seguro. Antes teníamos que calcular las coordenadas, hoy en día los software nos permiten coordinar, nos dan directamente las coordenadas, y el target de estos marcos de estereotaxia pues sería el centro de la cabeza, pero en este caso, al yo tener unas coordenadas, pues el sitio donde llega el marco y el electrodo va a ser el target que yo he escogido. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el núcleo rojo y luego tenemos el núcleo subtalámico. De tal manera que el electrodo tiene unos contactos y yo escojo en qué contacto voy a pasar la corriente. Eso después de hacer unas reconstrucciones y ver cómo ha quedado mi electrodo. Se puede hacer intraoperatoriamente también. No podemos pensar que existe un núcleo que hace una sola cosa y que no está conectado con nada más. Cada neurona en el cerebro está conectada por lo menos con el 50% de las otras neuronas en el cerebro. De tal manera que tengo que evitar los efectos secundarios. Yo no puedo quitar un temblor, pero dañar el tono de la voz a un paciente,
o alterarle su sistema límbico. Los electrodos en general vienen de 4 contactos. Existen 3 casas comerciales, sobre todo en Latinoamérica, que son Medtronic, Boston y St. Jude. Esos electrodos están hechos con contactos metálicos de 1.5 milímetros separados entre sí por un espacio de 0.5 milímetros. Y ya vienen unos electrodos que son direccionales, es decir, la corriente no sale circunferencial, sino que yo la puedo enviar hacia el frente o hacia los lados para evitar efectos secundarios. Y luego hago la programación para saber exactamente escoger un electrodo que me produzca el mayor beneficio sin efectos secundarios. Ahí yo tengo que dominar algo que es cómo programarlo. Entonces existe la amplitud, que es la cantidad de corriente que voy a pasar, o cantidad de eso es en voltaje o amperaje, y existe una resistencia, ¿sí? Del cerebro para que pase esa corriente, ¿sí? Que es lo que llamamos la impedancia. Tengo que vencer esa resistencia, tengo que enviar un flujo constante. Entonces uno de los parámetros es la frecuencia, que es el número de pulsos eléctricos por segundo que yo le estoy mandando a esa estructura, y el ancho de pulso es la duración de cada uno de esos pulsos. Esos son parámetros que yo puedo modificar para entregar mejor la corriente, y dependiendo de algunas enfermedades se trata mejor, por ejemplo, la agresividad con bajas frecuencias o los movimientos normales con altas frecuencias, por encima de 130 Hz. Y luego los softwares actuales nos permiten saber exactamente el volumen de tejido que yo estoy estimulando, ¿sí? Respecto al núcleo, con unos softwares de reconstrucción producidos en Alemania, que son los famosos software de Brainlab. Acá tenemos el software de Brainlab Elements, es decir, tenemos la mayor tecnología disponible en el mundo. Aquí, entonces, nuevamente les muestro lo que es una estimulación circunferencial versus una estimulación direccional, que son los electrodos que están partidos, que son generalmente los dos del medio, y me permiten mandar controlar mejor la dirección de la corriente para evitar efectos secundarios. Y esto sería la pantalla de uno de los software de programación. Se programan por telemetría, es decir, por control remoto. La batería, el marcapaso queda por debajo de la piel. Incluso lo puedo hacer sin estar en la presencia de la persona a través de controles remotos que tienen los pacientes. Entonces, ¿por qué es importante la programación? Claro, no es solamente colocar el electrodo, sino hacer el seguimiento y hacer una muy buena programación. En este caso, el núcleo subtalámico, que es el target gold standard para Parkinson, tiene una parte que es límbica, o sea, que tiene que ver con las emociones, que es la parte más ventral y medial. En teoría yo debería estimular la parte más dorsal y lateral, o sea, el circuito verde. Esa es la parte motora que me permite controlar la bradiquinesia, o sea, la lentitud, la rigidez y el temblor. Pero uno de los electrodos puede quedar muy abajo, y empiezo yo a estimular áreas límbicas que me van a producir cambios en el comportamiento de la persona. Entonces una persona se puede volver adicta, por ejemplo, a los casinos, a la pornografía, ser muy celoso con su pareja sin motivos, etcétera. Entonces tengo que revisar la programación, y con un simple cambio de programación, es decir, no estimular esos electrodos que tienen que ver con el sistema límbico, sino solamente los circuitos motores, ese paciente va a mejorar de esos efectos secundarios. Entonces, ya hemos colocado el marco, vamos a hacer una tomografía para después hacer una fusión de imagen con una resonancia que hemos tomado previamente. Si usamos el marco Vantage, no habría necesidad de hacer la tomografía, sino que vamos directamente a la resonancia. Pero quería simplemente mostrarles que esto es un tomógrafo normal, como el que ustedes tienen varios acá, ¿sí? De tal manera que podemos hacerlo. Y luego, pues, la forma de organizar el campo quirúrgico, a mí me gusta colocar un arco en C, que es algo que ustedes también tienen acá, para poder, en el momento que coloco el electrodo, tomar unos rayos X y saber que estoy en el centro del arco. Eso me confirma, además del neuromonitoreo. Entonces ustedes ven aquí que aquí hay una persona con un computador. Esto se llama monitoreo electrofisiológico de las neuronas. Entonces, además, por la actividad eléctrica de las neuronas, yo sé dónde estoy, y luego empiezo a hacer una evaluación clínica donde paso corriente y el paciente debería mejorar sus síntomas.
Esta foto es para mostrarles que estamos en una sala quirúrgica normalita, ¿sí? No necesitamos nada más que, pues, el conocimiento, por supuesto, del servicio humano, un computador para registro electrofisiológico, que lo tenemos, el marco, como ya lo mostramos, que también lo tenemos, los softwares, etcétera. A veces el paciente, como está despierto, se pone ansioso. Entonces, son cosas que uno debe tener cuidado porque puede hacer comentarios que puedan asustar al paciente. Se le olvida que el paciente está despierto y entonces empezamos a contestar una llamada o a decir que no funciona la luz o que no funciona algo. Y entonces los pacientes se estresan. Una de las cosas que yo hago es ponerlos a jugar videojuegos en cuanto estamos haciendo la craniotomía. Entonces, estoy haciendo la craniotomía. No sé por qué no hemos podido producir motores que no produzcan sonido. Entonces eso los altera un poquito, pero aquí hay un ingeniero que los pone a jugar videojuegos, entonces están mucho más tranquilos. Esto ya lo mostramos, existen unos atlas, pero ya hoy en día no usamos los atlas, sino lo hacemos basado en la imagen. Aquí estamos haciendo registro electrofisiológico. Entonces ustedes ven que aquí hay unos electrodos, son 3 electrodos que están entrando en forma de cruz para saber cuál de los 3 tiene la mejor actividad eléctrica. Eso es el microregistro. Entonces son electrodos realmente diminutos, la punta del electrodo no le alcanza a ver el ojo humano y este trabajo lo hacen las neurólogas, electrofisiólogas o especialistas en movimientos anormales. Yo trabajo con 2 de ellas y una ingeniera. Básicamente, a medida que el electrodo va entrando hasta llegar hasta el target, la actividad eléctrica de las neuronas cambia. Y nosotros conocemos cómo son esas actividades para saber también con un mapa si ya llegué al sitio donde necesito estimular. Porque una cosa muy importante de la neurocirugía funcional es que necesita ser precisa. El núcleo subtalámico puede medir 4 milímetros fácilmente, ¿sí? Entre 4 y 7 milímetros. Si yo tengo un núcleo subtalámico de 4 milímetros y no llego, entonces no va a funcionar. Ahora, ¿a qué distancia puede llegar la corriente? Se dice que entre 2 y 3 milímetros. O sea, yo puedo tener una pequeña desviación, pero si es muy importante, la terapia no va a funcionar. Por eso refinamos esto. Aquí vemos los 3 electrodos que están entrando y este lateral es el que ha tenido mayor actividad en el núcleo subtalámico. Entonces los núcleos subtalámicos son más rápidos y luego esta es la actividad del núcleo subtalámico y esta verde es la actividad de la sustancia negra. Ya salí del núcleo, ¿sí? Entonces hacemos unos mapas en cada uno de los electrodos para saber cuál fue el electrodo que cogió el núcleo con mayor volumen y ese es el que elijo esa trayectoria para dejar el electrodo definitivo. Entonces, aquí ustedes van viendo que el electrodo va bajando, este es el núcleo subtalámico y esta sería la sustancia negra. La actividad eléctrica es diferente. Esos sonidos le dicen a uno que ya llegó al sitio que debe llegar. Aprendemos no solamente a distinguir la frecuencia de las ondas, sino el sonido. De tal manera que estos sonidos son música para nosotros porque sabemos que estamos en el sitio que debemos llegar. Y después de más de 20 años de estar haciendo eso, se me ocurrió que esto podría producir una canción. Y hicimos una canción y estamos haciendo un álbum de estos sonidos. Ahí podemos escucharla, súbele un poquito. No, ahí está sonando. Entonces hicimos una canción con Juanes, a ver si suena. Ahí está, ahí está. Ustedes escuchan abajo, al fondo, las neuronas, esto lo llamamos un osciloscopio, a un sintetizador, y pudimos producir esta canción que la tocamos en vivo en un concierto. Ya le metemos guitarra, le metemos la batería, que me gusta tocar la batería. A esto yo aquí tocando la batería. Entonces es también una forma de compartirles que todo esto realmente nos apasiona, nos gusta y que el conocimiento es infinito. Hay muchas cosas que no hemos descubierto, ¿no? Estamos con Juanes, saludos de Juanes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Aquí está el neurocirujano, ponemos el electrodo y las neurólogas empiezan a pasar corriente. Fíjense en esa mano izquierda de este paciente con Parkinson cómo tiembla. En el momento que pasa la corriente, para.
Es una de las cirugías realmente más agradecidas que existen porque el cambio es inmediato para ellos. Otro paciente con un electrodo implantado en el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, que va a controlar el hemisferio derecho, el hemicuerpo derecho, y aquí vemos que funciona. Por eso hacemos la cirugía con pacientes expertos, que no hay ninguna forma mejor de confirmarlo. Ahora, hay equipos que hacen la cirugía con el paciente dormido. Nosotros que nos hemos dado cuenta que a veces el albo o el target neuroanatómico, es decir, usted ve muy bien el núcleo, no corresponde con el target funcional. Dice, pero yo estoy ahí, sí, pero de repente la actividad eléctrica de las neuronas está un poquito más lateral o medial. Entonces, por eso no ha desaparecido el registro eléctrico intraoperatorio y la parte clínica intraoperatoria. Esto sería como se vería el paciente después de la cirugía, un electrodo implantado en cada hemisferio. Ahora, esos electrodos, ¿quién los activa? Una batería inteligente, ¿sí? ¿Cuánto dura la batería? Bueno, depende si esa batería es recargable o no es recargable. Las baterías no recargables duran en un promedio de 5 años. Las recargables, que como ustedes ven, este señor se coloca aquí como un cuello que tiene una batería que recarga el estimulador que va debajo de la clavícula, pueden durar hasta 25 años. Esto tiene que ver realmente tal vez con la industria, pienso yo. Podrían hacer una batería que dure 50 años, pero como los televisores ahora duran 5 años, antes duraban un montón. Pero bueno, ese no es el tema de discusión. El tema de discusión sería, mi paciente quiere recargarse todas las semanas y que le dure más la batería, o prefiere saber que en 5 años va a tener que cambiársela sin necesidad de tocar nada de lo que se hizo en el cráneo y simplemente pues no tiene que recargarse. Ahora, ¿esta cirugía tiene complicaciones? Sí, tiene complicaciones como cualquier acto quirúrgico, como cualquier cosa que yo haga en la vida. Es que yo bajando unas escaleras puedo tener riesgo de caerme. Pero es muy segura, es una cirugía bastante segura, puede ocasionar algo de escozor en algunos pacientes, saber que se les van a implantar unos electrodos en la cabeza, pero realmente los riesgos que serían una hemorragia son muy bajos, menos de un 1%, porque las imágenes nos permiten saber por dónde voy pasando el electrodo con mucha precisión. Y lo otro sí, que puede llegar hasta un 3% de los casos, es un rechazo del implante, lo que podríamos llamar una infección. Realmente son granulomas, son un rechazo a un cuerpo extraño, que al final termina uno prefiriendo sacar todo el sistema. A veces intenta rescatarlo haciendo lavados, etcétera, pero al final muchos de estos pacientes hay que explantarlos y se pueden reimplantar después de un par de meses. Otra complicación aún mucho más rara es un edema después de la cirugía, que puede pasar inmediatamente o incluso meses después, pero que se puede tratar con corticoides sin problema. Ahora, un paciente con este dispositivo no puede hacer nada, no, todo lo contrario. Se opera es para que haga muchas cosas, ¿sí? Puede viajar en avión, puede nadar en un río, en el mar, etc. Todo con sentido común, por supuesto, sabiendo que tiene una batería acá y que tiene unos electrodos en la cabeza. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues es que podemos empezar ya, porque es que vamos a necesitar unos neurólogos que tenemos neurólogos, neuropsicólogos que tenemos neuropsicólogos. El cirujano lo tenemos, la idea es colaborar con ustedes, el neurocirujano funcional, y hacer el programa. Los pacientes los tenemos también. Entonces el neurocirujano va a revisar unas imágenes, ver que no haya unas contraindicaciones, etcétera. El neurólogo en el caso de los Parkinson pues va a hacer una cosa que se llama un test de levodopa, va a hacer el seguimiento del paciente, etcétera. La neuropsicóloga va a descartar que no haya una demencia, porque entonces ya no tendríamos paciente. Y el psiquiatra nos puede ayudar a descartar que no haya intentos de suicidio. Pero ¿qué es lo que hace en la enfermedad del Parkinson la estimulación cerebral profunda? Lo que hace es el mismo efecto de la levodopa, que es el tratamiento farmacológico gold estándar, pero con con un mayor control de los síntomas, mayor control del temblor y de las posturas distónicas. Ahora, si usted combina estimulación cerebral profunda y terapia farmacológica, es el mejor tratamiento que existe, ¿vale? Otra cosa que le permite la estimulación cerebral profunda es disminuir la ingesta de medicamentos, con eso usted va a disminuir las fluctuaciones motoras, es decir, eso que le pasa a los pacientes que están como muy bien en un momento del día y luego no, y va a disminuir las disquinesias que se producen por ingesta crónica de la levodopa. ¿Cuál es nuestra recomendación? Que esos pacientes sean enviados a valoración de cirugía sin tener que ser un perfecto candidato y vamos a esperar.
No, si el paciente tiene un temblor que no mejora, si el paciente ya está con efectos secundarios de la medicación, si ya lleva un par de años y pensamos que podemos mejorarlo, pues hay que mandarlo. Es decir, buscamos candidatos, buenos candidatos, pero no tienen que ser perfectos. Y podemos nosotros simplemente decir, no es candidato, pero no como impedirle al paciente que llegue al programa de estimulación cerebral profunda y se pierda esa oportunidad. Porque hay una ventana que no es tan grande. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que el paciente no pierda, por ejemplo, el trabajo. Que no llegue a estimulación cerebral profunda cuando ya lo echaron del trabajo, ya lo pensionaron. No, puede trabajar todavía, entonces quitémosle el temblor. O cuando ya no sale de la casa porque no quiere que nadie lo vea. Entonces, la idea es no perder esa ventana, esa oportunidad. Específicamente en la enfermedad de Parkinson, pues los medicamentos como la levodopa lo que hacen es reemplazar la dopamina que yo no estoy produciendo, que el paciente no está produciendo porque infelizmente tiene una acumulación de los cuerpos de Levy que le está destruyendo sus neuronas, pero hay que saber que como la enfermedad progresa, ese periodo de luna de miel donde mejoraba con la levodopa, progresivamente se va perdiendo. Y se va perdiendo porque al perder más neuronas, pues no tiene receptores y lo que hace el paciente es, al sentir que no mejora, tomar mucha medicación y ese exceso de medicación entonces le ocasiona disquinesias, que son estos movimientos como en baile que estamos viendo en este paciente, que son producidos por el medicamento, no por la enfermedad. En ese momento el paciente se vuelve candidato, así como se vuelve candidato cuando tiene estas fluctuaciones motoras, o sea, por momentos del día está bien con la medicación y por otros momentos no está bien. O aún tomando la medicación parece que no la tomara, es lo que nosotros denominamos un paciente off, aún con la medicación o se demora la medicación en hacer efecto, entonces se vuelve candidato para la enfermedad. Ahora, no, tengo que esperar 4 o 5 o 7 años que tenga para confirmar el diagnóstico. No, hoy en día ese número ha disminuido hasta 3 años y se espera que no pase 5 años para hacer una estimulación cerebral profunda, porque se han hecho esos estudios que se denominaron Early STEAM, donde se demostró que los pacientes operados más temprano tienen mayor beneficio, ¿vale? Y que hay unos que cuando tienen un temblor que no mejora con nada, ni siquiera hay que esperar los 3 años, se puede hacer antes. Entonces, ser generoso para referir al paciente, por favor. Hay una regla que se denomina la 5-2-1, que es un paciente que ya tiene 5 tabletas de levodopa al día, se vuelve candidato. Un paciente que tiene más de 2 horas que no mejora con nada al día, se vuelve candidato. O un paciente que tiene las disquinesias producidas por exceso de levodopa, se vuelve candidato. Entonces hay que mandar los pacientes donde los síntomas no mejoran, donde el temblor no mejora, donde hay fluctuaciones motoras, donde hay disquinesias, efectos secundarios de la medicación. Existen otros procedimientos que están llegando muy de moda, que son bombas de apomorfina y de duodopa, que son, digamos, agonistas dopaminérgicos, pero son procedimientos invasivos, son procedimientos costosos y no reemplazan el DBS. Pueden ayudar al DBS después de haber hecho el DBS, pero no antes. Entonces, se puede seducir mucho a los neurólogos a hacer esto antes del DBS, pero no hay trabajos que demuestren que esto sea mejor que el DBS. Puede ayudar si el paciente ya tiene el DBS en las fluctuaciones motoras. O sea, la indicación de estas bombas son fluctuaciones motoras. Es decir, por momentos está bien, en otros momentos está terrible con el mismo tratamiento, pero después del DBS. Ahora, coloco un electrodo, coloco 2 electrodos, ya está más que demostrado que bilateral le va mejor. Y la elección del target, pues eso ya lo hace el grupo supraespecializado. El núcleo subtalámico es el gol estándar, pero si tengo un paciente con predominio de temblor, puedo hacer en el área posterior subtalámica o en el tálamo, en el BIM. O si es un paciente que tiene alteraciones psiquiátricas, pues prefiero no tener el riesgo de alterar el sistema límbico con el núcleo subtalámico y hago más bien una lesión, una estimulación cerebral profunda en el globo pálido. Este es un paciente joven antes y después de la cirugía. Entonces esta es, como les decía, una de las cirugías que mejor respuesta tienen, mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Entonces también por eso ofrecerles esto a ellos es una labor social. Ahora, todo empezó con lesiones cerebrales, después aparece la estimulación cerebral profunda y luego vuelve y aparecen las lesiones cerebrales por radiofrecuencia. ¿Cómo así? Sí, la medicina circunferencial y nos hemos dado cuenta que pacientes muy mayores, a los que ya no les podemos ofrecer estimulación cerebral profunda, de repente si tienen síntomas predominantes unilaterales le podemos hacer una lesión por radiofrecuencia
Este, que es también un marco del Excel, ahora trae un drill que nos permite hacer un agujero muy pequeño, ¿sí? Y a través de él introducir un electrodo que vamos a quemar en su punta a 80 grados centígrados por un minuto y producir una lesión térmica. Este es el rayos X que nos muestra que está bien posicionado. Aquí hacemos primero una estimulación, la paciente estaba con un temblor, con un solo milivoltio. Ahí deja de temblar. Esta prueba fue positiva, entonces procedemos a hacer la lesión por un minuto quemando el electrodo. Esta es una talamotomía. La paciente está con el marco de estereotaxia entrando a cirugía y el segundo video es la paciente en el postoperatorio inmediato. Entonces, es una paciente de 85 años, ¿sí? Que pensábamos que no se iba a beneficiar o no nos iban a autorizar una estimulación cerebral profunda, pero con una lesión puede ir muy bien. Este es un paciente similar, 83 años, con un temblor que no lo deja alimentarse y con una talamotomía pues le va muy bien. Aquí se ven la necrosis y la lesión que produce. Otro de los grupos de los pacientes que son interesantes para nosotros poder iniciar el programa son los de temblor esencial. El temblor esencial es un temblor que ya no es en reposo como el temblor de Parkinson, sino que es un temblor sobre todo postural, cuando el paciente está haciendo algo, cuando está hablando por teléfono, por ejemplo, contra la gravedad. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso entonces, el temblor esencial no es una enfermedad neurodegenerativa como si es el Parkinson. Es un temblor cuando el paciente agarra algo, por ejemplo, ustedes ven cómo se le dificulta a esta paciente alimentarse, agarrar algo, escribir. Está presente todo el tiempo. Entonces, el tratamiento farmacológico del temblor esencial es dado por betabloqueadores. Si no funcionan o el paciente tiene contraindicación porque tiene un bloqueo de rama, se puede usar el topiramato o la primidona, pero realmente la respuesta es muy baja. Así que si el paciente tiene una alteración de su calidad de vida, pues se le puede ofrecer la estimulación cerebral profunda. Debería ofrecerse la estimulación cerebral profunda al paciente para que mejore su calidad de vida sin importar la edad. Esta paciente no se había enterado que esto existía y ya tiene 70 años, la operamos, le fue muy bien, pero nos dice cosas como: yo no sabía que tenía dos manos porque siempre me andaba agarrando una con la otra, o yo no sabía que esto existía y tengo el temblor desde que tenía 12 años de edad. Entonces no queremos llegar hasta allá. La paciente ya en la cirugía, el marco de estereotaxia tipo el Excel y la posterior visita al consultorio con un adecuado control del temblor. El temblor tiene una respuesta entre el 80 y el 90%. Queda algo de temblor, pero mejora mucho la calidad de vida. Existe otro tipo de temblores, claro. El temblor de Holmes, por ejemplo, es un temblor después de una ACV o de una lesión cerebral, ¿cierto? Entonces, un paciente que tiene una lesión, un temblor por un infarto en el tálamo. Y este temblor de Holmes, en general, es postural. Este es en el postoperatorio. Es postural, pero también es en reposo. O sea, está presente en postural, intención, reposo, etcétera. Con un electrodo en el tálamo, en el BIM, los pacientes pueden mejorar. Nosotros hemos hecho, digamos que lo que dice la literatura es que el electrodo se debe colocar en el núcleo intermedio ventral del tálamo, pero a veces está alterada esa anatomía. Entonces hemos hecho un trabajo donde hemos demostrado que el globo páleo interno también puede ser una estructura interesante para estos pacientes. ¿Por qué? Porque si tengo temblor postural, intencional y en reposo, quiere decir que hay varios circuitos involucrados. El temblor postural en general tiene que ver con la vía rubro dentro, o sea, desde el cerebro dentro, rubro, núcleo rojo, talámico, cortical. Entonces yo podría estimular el tálamo y controlar ese tipo de temblor. Pero como hay un componente también en reposo, quiere decir que está involucrada la vía nigroestriatal. Entonces yo podría
colocar un electrodo en el globo pálido interno, como hago, por ejemplo, en una enfermedad donde se involucra la vía nigroestratal, como es el Parkinson. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque la estimulación cerebral profunda, como te permite tener el paciente despierto, tiene esa ventaja también. Si yo coloqué el electrodo en el BIM y no funcionó, yo puedo simplemente reprogramar, recalcular y colocarlo en el globo pálido interno en el mismo acto quirúrgico. Y ahí nosotros reportamos 10 casos, esa publicación está en PubMed. Esta es la estimulación intraoperatoria, un paciente que tenía un trauma después de un accidente de tránsito y utilizamos la zona inserta. Entonces hay varios circuitos, hay varios sitios donde yo puedo coger el mismo circuito. Es el paciente antes de la cirugía y en el postoperatorio inmediato. Era una lesión unilateral por una lesión en el mesencéfalo. De tal manera que cuando hacemos señales de difusión, los DTI, que significa cómo van las moléculas de agua en las fibras blancas, y a través de imágenes de resonancia que cada vez son más específicas, yo podría saber si estoy estimulando las vías cerebrotalámicas o las vías palidofugales con reconstrucciones de tractografía y saber exactamente dónde colocar mi electrodo a través de la vía que está pasando. Entonces, zona inserta, por ejemplo, delante entre el núcleo subtalámico, que es este, y el rojo, yo podría coger aquí. Es un sitio muy importante porque las fibras se van abriendo, entonces yo puedo controlar mucho el temblor. Hemos hecho un trabajo publicado en Neurology donde si el paciente se acostumbra a la estimulación, que es algo que puede pasar, entonces puede dejar puede volver el temblor. Entonces colocamos un electrodo que pase tanto por el BIM en el tálamo como por la zona inserta. Entonces esos electrodos de 8 contactos, en este caso este es un electrodo de Boston Scientific, pues nos permite jugar con los contactos y estimular diferentes circuitos con el mismo electrodo en la misma trayectoria. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones, las indicaciones actuales de la estimulación cerebral profunda? Como mencionamos, el Parkinson, el temblor esencial. La tercera es la distonía. Esto es una severa distonía en la contracción involuntaria de todos los músculos. Hace que abra la boca, tiene una retrocola y se va hacia atrás todo el cuello. Y estos pacientes con electrodos en el globo pálido interno realmente mejoran muchísimo, hasta el 90%. Hemos publicado una serie de casos de 80 de estos pacientes que están en PubMed. Cuando vemos las indicaciones y el futuro del DBS, pues vemos que además de estas 3 patologías, la cuarta que está aprobada es el trastorno obsesivo compulsivo como tratamiento gold estándar cuando fracasa la medicación, y la quinta es la epilepsia, aprobadas por la FDA. Y luego, como excepción humanitaria, usted puede ver que hay para trastornos psiquiátricos como la depresión, la agresividad, etcétera, incluso el tinnitus, una cosa que sí se puede ser tenido en cuenta si está alterando mucho la calidad de vida del paciente. Este es un paciente mío que tiene un electrodo en el núcleo anterior del tálamo para una epilepsia multifocal, es decir, la actividad eléctrica normal venía de varios lóbulos y el paciente quedó con 0 convulsiones porque el núcleo anterior del tálamo comunica los 2 hemisferios, entonces usted controla eso. El famoso síndrome de Tourette. Se han descrito varios núcleos que pueden mejorar el síndrome de Tourette, que son los tics involuntarios. Nosotros se lo hemos hecho en el centro mediano parafascicular del tálamo. Es el paciente antes de la cirugía, él hacía el ruido de una gallina y el aleteo de la gallina. Esto es un trastorno psiquiátrico más que motor, aunque tiene un componente motor. Miren cómo tuerce la cara. Y en el postoperatorio inmediato vemos, no es inmediato realmente, es un par de meses después. Hay algunas patologías que se demoran en actuar, como las distonías o el síndrome de Tourette, pero realmente el paciente mejora. La actividad eléctrica lo tenía delgado, la actividad muscular, miren cómo él ha mejorado. El trastorno obsesivo compulsivo, tratamiento gold estándar también, con diferentes targets que van a estimular el sistema límbico. En el núcleo subtalámico, en la parte límbica del núcleo subtalámico ha ido muy bien. En el accumbens, en el brazo anterior de la cápsula interna, en el cíngulo. Entonces aquí estamos viendo la interacción intraoperatoria de una paciente con trastorno obsesivo compulsivo, donde se le muestran imágenes que le pueden generar molestia y se le pregunta de 1 a 10 cuánto le genera la imagen. Esto por parte de psiquiatría. Entonces los grupos multidisciplinarios son muy importantes, que todos nos enamoremos de esta tecnología.
y ella va calificando y inmediatamente se empieza a pasar la corriente eléctrica, lo que a ella le parecía 10 muy desagradable, ya empieza a parecerle negociable, digamos, empieza a bajar esos puntos. Agresividad severa, son pacientes que han tenido lesiones perinatales y son muy agresivos. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, este es una paciente autista ya mayor que hace cabeceo, todo el tiempo está ese balanceo de la cabeza, se golpea contra las paredes. Entonces, estos pacientes que son agresivos con la familia y con ellos mismos. Sienten placer con el dolor, les gusta el sabor de la sangre, el olor de la sangre, entonces se ocasionan lesiones ellos mismos, se muerden. Son casos extremos que están escondidos en la casa. Esto existe en Latinoamérica en muchos lugares. Seguramente que debe haber pacientes así en El Salvador que creen que no tienen ninguna solución. Tenemos que contarle esto a los psiquiatras, usando muchos medicamentos, y los pacientes los tienen encerrados como presos porque es que si los sueltan, pues los golpean. Entonces, electrodos en el hipotálamo posteromedial mejoran estas condiciones, y no solamente mejoran estas condiciones, sino que en esta publicación que hicimos en epilepsia nos dimos cuenta que los pacientes además cuando asociaban epilepsia dejaban de convulsionar porque se estaba estimulando además el tracto mamilotalámico, que tiene que ver con propagación de los impulsos eléctricos. Entonces los electrodos van enfrente del núcleo rojo para agresividad, y ahí básicamente estamos cogiendo el tracto longitudinal dorsal que tiene que ver con sistema simpático y activación motora. Pero nos dimos cuenta en estas reconstrucciones de tractografía que ese que es el tracto simpático, el marrón, estaba muy cerca también del áspero mesencefálico, que tiene que ver con control de la corteza prefrontal, que esto es lo que nos permite a nosotros el control de los impulsos. Entonces esos pacientes no tienen ese freno, ¿sí? Ese freno que me hace a mí no ser violento, porque ese control lo tengo yo en la corteza premotora. Entonces la corriente eléctrica le devuelve eso. Este trabajo lo hemos hecho con ectomas, mapas para ver exactamente cuáles son el sitio donde estoy activando mayor tejido, y todos estos electrodos los hemos llevado 32 electrodos a un análisis donde se muestra que entre más rojo hay mejor efecto. Entonces estos trabajos nos permiten a nosotros refinar los targets, no está todo dicho, ¿sí? Aquí hay una mejoría del 50% cuando vemos que está más moradito, y una mejoría del 95% cuando está más rojo. Quiere decir que debe ir bien posterior, un poquito lateral, ¿sí? Anterolateral. Entonces eso nos permite refinar nuestro target. Y nos damos cuenta que estamos estimulando núcleos que tienen que ver con la somatización, con la regulación de las emociones, como el brazo anterior de la cápsula interna, el núcleo caudado, ¿sí? Entonces nuevamente estamos estimulando circuitos y la PAG. Los pacientes agresivos que son operados más tempranamente les va mucho mejor. Aquí esto significa significancia estadística, ¿sí? En general son más hombres que mujeres, pero todos mejoran. Entonces es el mismo paciente que era tan agresivo. Entonces con la microdiálisis que hacíamos también nos dimos cuenta que estábamos alterando la actividad de neurotransmisores. Por eso el paciente está tranquilo y está contento. Dolor. Entonces, cuando hay dolor postcentral, se pueden evitar la información al dolor que entra por el tálamo, ¿sí? O por las estructuras mediales del ventrículo, paraventriculares, aquí ustedes las ven, que es el sitio donde llega la información del dolor al tálamo, entonces si se interrumpe. Un tema interesante es el tinnitus. No sé si alguien aquí tenga tinnitus. En algún momento todos lo hemos sentido después de un concierto, como que le queda a uno la música, ¿cierto? Entonces, si no sabemos, podemos escuchar qué puede sentir un paciente con tinnitus.
Entonces son los diferentes kilohertz que puede tener un paciente. Ahora imagínense usted ese sonido todos los días de su vida. ¿Sí? Desconocemos bastante sobre qué se trata el tinnitus, porque es un sonido que solamente existe en el cerebro de esa persona. Es un sonido como un dolor, miembro fantasma, duele un brazo que no está ahí. Entonces, se han intentado con otros sonidos distraer al paciente, se han intentado otros procedimientos por parte de otorrino, pero no se ha logrado. Cuando el paciente realmente siente una alteración importante de su calidad de vida, que te dice, quiero suicidarme, ya no me aguanto esto, entonces la estimulación cerebral profunda puede ser una alternativa. Imagínense que esta regla es el núcleo anterior, el núcleo caudado, perdón, y se han hecho trabajos donde se han demostrado que aquí no pasa nada en la cabeza, que aquí yo puedo aumentar el tinnitus, pero aquí lo puedo disminuir. Entonces, en la unión entre la cabeza y la cola del caudado sería un sitio interesante para colocar un electrodo y disminuir el tinnitus. Y eso tiene que ver con el núcleo caudado está conectado con la corteza auditiva, ¿sí? Temporal, de tal manera que eso es lo que yo estoy estimulando. Aquí estamos pasando corriente en una paciente en el caudado. Pasa normalmente en la casa, yo de responsabilidad, no, porque eso que está pasando ahorita, sí, eso tienes ansiedad, sí, o sea, tengo miedo que no pueda estar y que yo haya pasado todo eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué les traigo este ejemplo? Que nosotros pensábamos que estábamos muy bien posicionados, pero en ese sitio la paciente siente miedo, un miedo inexplicable. Quiere decir que la corriente es la que le está ocasionando ese miedo. Por eso es tan importante la evaluación intraoperatoria y la ventaja que tiene el DBS sobre otro tipo de tratamientos en el sentido de que es reversible. ¿No? Yo no puedo dejar el electrodo ahí, tengo que correrme. Entonces ya sabemos que hay un circuito de la ansiedad y que estoy muy anterior. Entonces tengo que reposicionar mi electrodo, irme un poquito más atrás. Muy bien. A ver, este sí ya lo vimos. Vamos a ver este. La lágrima que sí, de momento me dio como miedo. Y ahí tengo que dar. Aquí. Entonces ya cambió el electrodo, ya no siente miedo. Dice, creo que ya redujo el sonido. ¿Qué es lo que pasa? A ver, yo es un sentido bajo en este momento. Sí, pero me da miedo decirles, ya no lo tengo porque van a parar y van a decir, bueno, ya, vamos. Pero sí me quedo yo. Yo creo que 7%, pero sí. O sea, de 10 bajó a 7. Sí, la verdad. Y es con lo mismo, o sea, es la misma intensidad del principio, lo mismo, que se pasa por toda la cabeza. Entonces, ya cambiaron. El grito era pi, ahora. Eso es como 5, 4. No. Entonces baja, a veces desaparece, pero a veces simplemente baja. Es una terapia bastante interesante. Pensamos que el camino va a ser el multitarget, estimular diferentes áreas. Y el multitarget es algo que está presente. Por ejemplo, en este caso, una paciente que tiene un dolor después de una stroke, de una
isquemia, y además quedó con un temblor, como estos temblores de tipo Holmes. Entonces se coloca un electrodo en el globo páleo interno para controlar el temblor, pero otro en la cumbens para quitarle el componente emocional del dolor a la paciente. Entonces estamos estimulando dos circuitos que son diferentes. El multitarget es interesante, aún con estimulación cerebral profunda. Cuando yo no controlo, por ejemplo, un movimiento anormal, yo puedo usar diferentes circuitos. Y para eso ya vienen baterías que tienen 4 contactos, de tal manera que me permiten usar 2 electrodos por hemisferio. Entonces aquí vemos una cirugía híbrida, un paciente con agresividad que tiene electrodos en el hipotálamo posterior medial, pero siguió agresivo, entonces se hace una lesión por radiofrecuencia en la amígdala y mejora. Las lesiones, por supuesto, no solamente se pueden hacer por radiofrecuencia, sino pues pueden hacer por radiocirugía, y aquí el centro es muy importante todo lo que ha desarrollado en radioneuromodulación, no solamente para el área latinoamericana de Centro Caribe, sino para el mundo. Es un centro con reconocimiento internacional. Aquí estamos viendo el equipo nuevo, Icon Electa, y algunos casos que hemos hecho con Eduardo. Por ejemplo, este es un paciente con una lesión en la cumbens para tratar una adicción. Este es un paciente que trajimos de Colombia con trastorno obsesivo compulsivo, se hace una lesión en el brazo anterior de la cápsula interna que tiene que ver con emociones, y en el cíngulo ahí estamos viendo las lesiones que producirían como un poco de temor, ¿no? Simulan como si fueran unos tumores, con unas lesiones ahí, pero teniendo el conocimiento que tiene Eduardo, dice, no, tranquilo, está todo bien, tranquilo, voy, tranquilo. Y el paciente además progresivamente va mejorando. Cuando hacemos las tractografías vemos que realmente hay un circuito en el cíngulo que ha disminuido sus conexiones, y al disminuir sus conexiones entonces el paciente progresivamente mejora. Además del Gamma Knife, que usa fuentes de cobalto, existen equipos que usan fuentes de rayos X, como es el CyberKnife, hecho para cerebro principalmente. Aquí hay algunos ejemplos de una talamotomía medial para dolor, por ejemplo, con el CyberKnife, ¿sí? Y las reconstrucciones, este es una reconstrucción de Eduardo reciente, donde se hizo una lesión en el tálamo motora, digamos, en el BIM. Existe otro equipo que se llama el SAP. Lo más atractivo del SAP es que no necesita búnker, ¿vale? Usa rayos X, y el búnker es el mismo equipo, se cierra sobre sí mismo. El paciente entra en la cápsula y todo queda cerrado. Entonces ustedes se fijan, ahí hay una ventana y los carros van pasando, entonces no hay que hacer un búnker, puede, mejor dicho, instalarse mañana si uno quiere. Este es el equipo de Kita en Madrid, que estuvimos visitando con Eduardo, y es un equipo interesante. Entonces permite hacer unas planeaciones, esta planeación hecha por Eduardo para hacer unas lesiones en el cuerpo calloso para epilepsia, evitar la generalización de las epilepsias. Y hay otro equipo que se llama el ultrasonido focal, que colocando un casco que tiene agua en su interior, hace vibrar unas moléculas que pueden producir una lesión en el cerebro. Cada uno de estos es atractivo, cada uno tiene sus pros, cada uno tiene sus contras. Entonces lo más importante es que podamos ofrecerle todas las tecnologías al paciente, ¿sí? Que el paciente pueda escoger. Por ejemplo, si va a usar ultrasonido focal, tiene que quitarse todo el cabello. Ah, no, yo no quiero quitarme el cabello, entonces hagamos una radiocirugía. Ah, bueno, vamos a hacer la radiocirugía, pero tal vez no me gustaría hacer 2 lesiones o una radiofrecuencia de 2 lesiones al tiempo, porque puede haber algún trastorno cognitivo. Entonces hagamos primero la de un hemisferio y luego hacemos en un par de meses la otra. No, entonces yo quiero inmediatamente las 2 cosas. Ah, bueno, entonces existe la posibilidad de la estimulación cerebral profunda, etcétera. Esa es la idea. Los tratamientos híbridos, por ejemplo, que está haciendo Eduardo con radiocirugía son impresionantes, porque esta paciente ya había sido operada por este meningioma que ustedes están viendo acá, ¿sí? Pero además empieza a presentar, además de que tiene el tumor, empieza a presentar dolor. Entonces, uno de los tratamientos para dolor en el área del trigémino en la cara es hacer una lesión por radiocirugía en el núcleo. Pero el núcleo, ¿dónde está el núcleo? Está escondido dentro de la masa. Entonces nos vamos un poquito más arriba, ¿sí? Se hace una lesión entonces en el tálamo, y la paciente, aquí está el relato de ella. Mi síntoma en ese momento era la sensación de que me estaban como arrancando el ojo, sacando los dientes con una pinza. Cuando yo digo una
Entonces la paciente dice que mejora, que digamos es algo novedoso para la radiocirugía, porque siempre se piensa que radiocirugía es igual a hacer una necrosis, dañar el ADN de un grupo de células, pero que eso se va a demorar un par de meses. Entonces, escogiendo una dosis acertada, generalmente menos de 100 Grays, usted puede no lesionar la totalidad de las células, sino modificar su actividad. Es un concepto bastante interesante. Para terminar, este experimento donde hay dos miquitos a los cuales se alimentan con pepino todos los días, ellos pagan como con una moneda, pero en el día de hoy le vamos a dar uvas al del lado derecho. Las uvas son dulces, entonces son mucho más ricas. El del lado izquierdo se da cuenta que le dieron uva, vuelve y paga, espera su uva, pero le vuelven a dar pepino. Entonces dice, pero aquí ¿qué está pasando? No puede ser. Y reclama. El del lado derecho vuelve y paga y se le da la deliciosa y dulce uva. Y el del lado izquierdo dice, bueno, voy a volver a pagar mis impuestos. Tal vez se equivocó. Y le dan pepino nuevamente. Entonces, esto es simplemente para demostrar, pues eso es un comportamiento normal, ¿cierto? Es un comportamiento normal de recompensa, circuitos de recompensa. Los pacientes que vamos a llevar a cirugía para cambiar un circuito motor o un circuito emocional tienen que haber pasado ya por psicoterapia, por agotar toda la batería de medicamentos, etcétera, excepto que tenga una complicación que nosotros veamos que no va a mejorar con los medicamentos y por eso se hacen las juntas multidisciplinarias y puedan ser llevados a cirugía. Les recomiendo este libro que se llama Genes en la Mente, que lo escribí con un científico computacional, donde hablamos de muchas historias de las neurociencias que son bastante interesantes. Soy editor de la revista Neuromodulación, uno de los editores de la revista Neuromodulación. Ahí podemos llevar muchos trabajos que tengamos acá en colaboración. Y contrario a que tengamos miedo de que nos lo acepten, todos los días me están pidiendo trabajos, entonces hay una gran oportunidad. Esta es una revista que tiene un factor de impacto de 5, entonces es bastante importante. Agradecer a Eduardo por su amistad, las visitas que hemos hecho, los viajes que hemos hecho buscando el conocimiento, el consorcio internacional que ha creado, este grupo FURI, que se llama así por una iniciativa en radiocirugía funcional, Radiosurgery Initiative. Ha viajado por todo el mundo. Este es el doctor Romanoli en Italia, adquiriendo ese conocimiento. Yo he visto además que Eduardo ha viajado a los mejores centros del mundo y esto es muy interesante y felicitaciones por eso porque tiene un gran líder y han hecho un fantástico grupo que ya está, que ya es seguido por muchos alrededor del mundo. Entonces por eso felicitaciones y muchas gracias por la invitación.